dado que se trata de una reconstrucción histórica, yo elijo gastarme unos minutos para contarles el detrás de escenas de este proyecto. Esto arrancó en el año 2018, fue por casualidad en definitiva, porque yo nunca había estado a cargo de un aula, ni cerca, ni asociada, ni mucho menos. Lo máximo que había llegado en mi formación a hacer en términos de educación era algún proceso de ayudante de cátedra, que básicamente llevas muestras, en caso de geología, ayudas a los estudiantes cuando tienen alguna duda con un mineral, pero no mucho más, no hacía otras cosas. Sí, por ejemplo, colaboraba en los programas de ingreso para que algún estudiante haga un integral o una derivada, que eran cosas muy difíciles. Pero no tenía vínculo con la educación, ni entendía lo que eran las dimensiones, ni mucho menos cómo se enfrentaba un aula y qué herramientas se necesitaban. Esa situación que me llevó a un aula fue básicamente porque me ofrecieron un trabajo y me dijeron, bueno, además de todas las cosas que vas a hacer, que se dedicaban más hacia la interferometría, que era mi especialización, hacia donde se suponía que tenía que ir, pero primero vas a tener que dar clases. Entonces fui al aula y me dijeron, vos sos auxiliar, eso quiere decir que van a venir a docentes a dar clases y vos los vas a ayudar a los estudiantes con los problemas de software y a los docentes con lo que te pidan, básicamente. Me pusieron un detrás de escena mirando al aula sin tener que tomar un examen, no era estudiante, y sin tener que estar a cargo de todo el material, por ende tampoco era docente. Ese lugar estratégico y mi primera experiencia me hicieron ver que había un par de cosas que a mí me llamaron la atención demasiado, mucho más de lo que antes hacía. Entonces fui a hablar con mi pesar de, me acabo de dar cuenta de que iba para un lado y capaz que es para el otro, que está ahí en pantalla, mi querida amiga Eliana, le dije, mira, a mí me pasa esto, ¿existe algún trabajo que se pueda hacer en esa perspectiva? Y Eli siempre tuvo ese empuje para, sí, esta idea es buena, sí, hacerlo, sí, es siempre sí. Más las ideas creativas, ella siempre. Y no solamente me dijo que sí, es más, nos vamos a sentar, vos me vas a contar la idea y vamos a buscar los verbos para que después vayas a dirección y lo presentes. Y fui a dirección y fui a dirección con el aval de la mujer que ven ahí, que es mi directora Patricia, a la cual yo la había conocido dando clase, o sea, fue la situación que a mí me hizo ver que capaz que estaba bueno esto. Y la Patri me dijo, lo que sea que vos quieras hacer, sí, vos contás conmigo. Entonces me fui a la mesa de dirección, les planteé un cambio así de unos cuantos grados para los demás, para mí era como que iba a seguir para allá, pero bueno, era para afuera quizá no tanto. Y una de las personas que está aquí presente me dijo, literal, ese plan es un poco estrafalario, pero anda, y si necesitas ayuda en una dirección o no conseguís todos los elementos para pedir una beca, contás conmigo. Bueno, la beca en principio no salió, salió después. Y cuando nos salió el doctorado al que me inscribía, me dijo, todo bien, pero 2 especialistas en teledetección, no es bueno para un proyecto que intenta trabajar sobre la educación. Y ahí entró Ceci en escena y hicimos un enroque con una de las personas que me había tendido los brazos sin saber hacia dónde íbamos. Y después una serie de manos, la Secretaría de Ciencia y Técnica, que avala mi proyecto como becaria, las personas a cargo de los espacios, porque es durísimo decirle la investigación incluye hacer críticas a los espacios en los que estás. Entonces las personas que tenemos en pantalla fueron quienes dijeron, sí, las puertas de este lugar están abiertas, lo que vos quieras, lo que necesites, estamos para vos. La Sofi me dejó montar un laboratorio virtual, hice todo lo que se me ocurrió con su permiso. El Santi se sometió como docente a la propuesta y la experimentó, y Andrés, como mi compañero de trabajo, se adaptó a lo nuevo y empezamos a trabajar. Y bueno, después empezó a evolucionar y acá estamos. ¿Qué cubre la primera etapa de este proyecto? Antes de meternos a hablar del aula y de las características que nos gustaría cambiar y demás,
nos surgió la necesidad de entender por qué se da clase así, por qué primero vamos y hablamos sobre el problema específico de la formación y no lo hacemos de otra manera sería mejor, como que había muchos interrogantes, y es ahí donde entran en escena dos personas muy especiales, a las cuales en algunos de los casos tengo la fortuna de que estén acá, que se dedican más al periodismo y a la comunicación, en el cual me ayudaron, a mí, a Patria y a Ceci, a las preguntas que habíamos redactado para hacer entrevistas, transformarlas en algo un poco más serio que implica hacer un trabajo de ese estilo. Entonces, con esta cantidad de manos y por supuesto mi familia, que es lo que me hace feliz todos los días, arrancó. El plan tuvo 200 correcciones, hicimos un montón de trabajo y esfuerzo para mejorar hasta que encaminó y logramos esto, que 33 personas, 33 referentes de nuestro país, presten su relato genuinamente, se sometan a ser grabados, se sometan a ser cuestionados con un montón de detallitos. Y ese relato es la base de esta investigación y esa es la herramienta fundamental para que yo hoy les pueda venir a contar algo. Esas 33 personas fueron las que yo tuve la posibilidad de conocer. No quiere decir en absoluto que sean las 33 personas que componen el área de desarrollo. Afortunadamente hay muchísimas más. Voy a empezar por acá con respecto a lo que me recomienda la Ceci, que si tenés la torta lista, pues mostrarla y después contá cómo lo hiciste, o contá un pedacito, pero mostrá la torta. A mí me fascina el strudel, así que esa es la torta que les voy a compartir acá. Las 33 entrevistas nos permitieron encontrar 4 formas de enseñar geomática, pero 2 enraizadas en 2 estructuras muy diferentes que, en mi opinión personal, combinan, de hecho combinarían estratégicamente muy bonito. Uno centra la geomática desde la construcción, desde el uso de los datos para construir, y el otro usa la geomática para el problema. Dentro de esa, la del uso de la geomática, tenemos 2. Una que es ubicar espacialmente en el contexto del problema, lo que se denomina muy sencillo como interpretación visual, que es ver, cambiar la escala y ver. Esa es una de las primeras aproximaciones. Y la otra es la que se mete con los problemas complejos, la que le busca lo cual y lo cuanti al problema y usa una herramienta de la geomática indistinta, no importa cuál sea. No sos especialista ni en interferometría, ni en el óptico, ni en infrarrojo, ni en técnico, no. Vas al problema y vas viendo qué herramientas y qué variables son las que combinan para ese problema. Y vean en esta gráfica, que después me cuentan si se entiende o no, si no la seguiremos trabajando, pero eso es lo bonito de un seminario, que no es una presentación definitiva, que tenés las escalas espaciales y temporales muy cerca, porque las necesitas para tu problema. Estas 2 las estructuramos como interpretativas. Las otras 2 se centran en la generación de algoritmos. Eso es mucho más alejado del derivado final. No se centra en la escala, sino que el procesamiento funciona y genera un producto. Y después, que tiene mucha relación con la del problema, pero se centra más que nada en el detrás de escena, es el uso de las variables biogeofísicas. Desde esas 2 grandes áreas logramos detectar estas familias. No hay un vínculo estrecho entre una y otra. Generalmente, si se usa una, se usa esa. No hay una fusión, no la hemos encontrado. No quiere decir que haya algún equipo que sí la use en la República. Y otro detalle es que usamos una infinidad de conceptos para decir exactamente lo mismo. No tenemos en absoluto un glosario común en muchos de los términos estratégicos que hacen al área de desarrollo. Y eso también tiene que ver con estas 4 formas de enseñanza. Vos detectás una forma de enunciar al área de acuerdo a la especialización que ha logrado concebir ese equipo de trabajo. Esta es digamos, el corolario de lo que llevó nuestra investigación, y ahora les vamos a contar, o les voy a contar, porque estoy acá yo sola, cómo. Antes de pasar a eso, que me iba a pasar como por alto, es para analizar esas formas de enseñar, hay
algo que se puede denominar como niveles de abstracción. Cuánta complejidad se le mete al uso de la geomática para construir o para interpretar, y dónde va mechando el conocimiento el aula que la trabaja. La podemos dividir en 4 grandes áreas, lo que sí no es que en pantalla ven con un montón de cuadraditos y parece como si fuese un continuo, no. La especialización de base juega muchísimo para ver desde dónde fue agarrada la geomática y, en definitiva, cómo la va a recibir el estudiante. Entonces, esos niveles de abstracción también nos sirven para saber qué es lo que se quiere con el aula o qué es lo que le pasó al formador para llegar así y darla de esa manera. Bien, les acabo de mostrar una gráfica que parece como de dónde ha salido. Ahora les voy a mostrar los ingredientes con los cuales hemos trabajado detrás de escena con mis directoras. Este trabajo, me pasé de mencionarlo, tuvimos la gran fortuna de presentarlo en un congreso y que pase por una revisión, eso nos hizo muchísimo bien, que te revisen el trabajo es algo que te ayuda a crecer, así que una gran parte de este proyecto ha pasado por la mirada de los evaluadores que lo tuvieron en sus manos y eso está buenísimo para que lo que les cuente ahora tenga un poco más de sustento. El congreso es el RPIC, sospecho que en algún momento podrá salir el escrito a la luz para que les quede ese documento a disposición. Lo que trabajamos es, por un lado, el análisis cualitativo y por un lado, el análisis cuantitativo. Eso quiere decir que tomamos la entrevista de un referente y literal, las preguntas fueron las mismas para todos, las preguntas que les mencioné al principio. Yo con esas preguntas me senté, me puse los cascos, hice una transcripción, palabra por palabra literal de lo que había dicho la persona entrevistada, y así unas 33 veces. Esa información se le puede hacer el análisis cualitativo en el programa RQDA, en el que se generan códigos y categorías. Este programa funciona es una aplicación para RStudio, pero Python la tiene y hay un Saturate App, se llama, está online, que lo hemos usado en alguna comisión para ver el potencial. Para hacer análisis cualitativo, vos haces esto, lo de los códigos y las categorías, y para el cuantitativo, estadística, no nos metimos con estadística mucho más compleja, sino nos quedamos en el paso inicial en la estadística clásica. No quiere decir que más adelante quizás nos animemos. Las entrevistas, no lo mencioné, fueron en vivo, cuando pude, y después ya por la situación de público conocimiento, en línea. Vamos a los códigos y las categorías de RQDA. Esto es un resultado del trabajo, no es que fuimos buscando las categorías, teníamos supuestos y encontramos esas categorías. Una categoría, para ejemplificar, es un crisol de opiniones sobre, por ejemplo, el concepto de geomática de diferentes referentes que ya no les buscamos decir quién dijo, qué dijo, tal dijo, sino más bien el conjunto de ideas que hay sobre el tema. No es que lo despersonalizás tampoco, sino que tratás, uno, de cuidar a tu referente que te regaló un relato, eso siempre, cuidando a las personas que te han dado información que te sirve mucho, pero también siendo objetivo, porque uno también tiene sus subjetividades. Entonces, categorizar las entrevistas y ya dejar de pensar en lo que dice la persona porque la conoces poco, no la conoces tanto, desde allá, desde tal. Entonces, tratar de objetivizar. Entonces, las categorías te reúnen toda esa información y después vos podés hacer un análisis de lo que se dice. Por ende, yo les puedo decir, de acuerdo al concepto, porque como que pienso que es capaz de la más fácil de explicar cortito, que no hay un consenso en cómo la definimos al área. De hecho, hay muchas formas de expresarla. Nuestro sesgo, aquí, ven que la región centro del país es la que está colmada de instituciones que se dedican a la formación y también como espacio de investigación. No decimos que hemos hecho una reconstrucción histórica, sino que buscamos miradas retrospectivas, y eso básicamente porque no estamos seguros de haber tocado todos los espacios. No hemos encontrado todos los espacios y hay una gran ausencia en la región norte y en la región sur del país, y de eso tenemos al 100 desconocimiento, y eso quiere decir que falta investigación. Otra cosa es que la reconstrucción histórica, que enmarcada en este espacio, es del 91 al 2021,
Y aquí las instituciones que oficialmente han arrancado o van a arrancar su formación son las que tenemos aquí en pantalla. Tenemos diplomaturas, especializaciones, maestrías y un doctorado. Hay un nuevo espacio de formación, pero lo hemos mencionado un poquito antes en el escrito. Ya les voy a contar un poquito más sobre ese caso. Y lo que les ponía en azul es los de distribución gratuita, pasas por una selección y demás, pero no tienen un costo para acceder. Y en rojo, lo que no ha sido de momento aprobado por la CONIAP, pero es una intención del espacio que lo propone. El análisis cuantitativo nos arrojó que los referentes que hemos encontrado tienen en promedio 57 años. Hay 3 rangos etarios muy marcados, que van entre los 20 y los 40 y los 60, y los 60 y los 80. Entre los 60 y los 80, para darle un peso a la historia que no es muy lejana, son los referentes que trajeron el área, son los referentes que armaron los primeros equipos de trabajo, son los referentes que son los padres de muchas de las casas en las que hoy se aprende. Entre los 40 y los 60 son quienes hoy mismo están a cargo de los espacios, en la mayoría de los casos. Y las nuevas generaciones son esos destellos de futuro que traen esas ideas innovadoras que las querrías reproducir. Yo he disfrutado mucho al grupo del rango etario de los 20 y los 40 que pude entrevistar y que no he entrevistado, pero conozco su trabajo, que se luce en las estrategias que encuentra para desarrollarse. Y otro detalle es que la antigüedad en docencia versus la antigüedad en geomática es menor. Se especializa uno más de lo que se dedica a formarse como docente, pero en algún punto de tu trabajo terminas en un aula por alguna causa. Otro detalle importante es la formación de base. En el área, la agronomía, pesa muchísimo para el desarrollo de la geomática. Hay un gran porcentaje de referentes formados en ese área estratégica y en menor proporción lo que vemos en pantalla. Otro detalle es la multitarea. No es que un referente se dedica a una sola cosa, hacen más de una cosa, entonces acá tenemos los diferentes roles que puede encarar alguien que ha pasado por la entrevista. Y como verán, la docencia es recurrente, de hecho es lo que más se repite. Entonces es importante, o sea, terminamos en el aula, estamos en el aula, en algún momento nos dedicamos a la educación, entonces a prestar la atención que pasa allí. Vamos a hablar un poquitito de la historia. Antes del 91 no nos vamos a meter con esos pulsos porque los eventos fueron aislados, no fue un continuo y no había como un hilo conductor entre las etapas o entre los grandes eventos. Sí hemos enmarcado los hitos que consideramos que podrían ser relevantes y que también quienes entrevistamos nos los contaron y dijeron, esto pasó, esto es importante, acá pasó algo. Entonces los decidimos mostrar, pero no analizar, no incluir dentro de la reconstrucción. Y la reconstrucción la arrancamos en el 91. ¿Por qué en el 91? Es importante detectar que la fundación de CONAE es un hito que cambia un detalle en el acceso a los datos. Y el acceso a los datos es la gran traba en este país para poder evolucionar, principalmente antes del 2000, principalmente en ese periodo. Entonces, en el 91, con esa inauguración, se empezaron a generar los lazos que permitieron mayor acceso a los datos, que son la base de lo que hacemos. Entonces, esa primera década, que ven, si le prestan atención a los detalles, cada uno de estos recuadros es un evento súper importante. Parece algo chiquito, pero demanda un montón de esfuerzo de mucha gente detrás de escena que le dedicó tiempo de manera individual y grupal para poder crear el espacio. Entonces, esa década tiene la formación de pequeños grupos, que hoy son los grandes fuertes del país, y las capacitaciones aisladas, es como que yo sé de esto, lo voy a contar, yo sé de esto otro y lo voy a mostrar. Y esa forma de trabajo es también lo que nos explica de base cómo seguimos mostrando lo que sabemos como docentes, porque seguimos mucho con eso de esto lo mostremos, aprendí esto lo mostremos, todo el tiempo. Entonces como que es esa base de lo difícil que era conseguir algo
hizo que también hay algo lo mostremos así, lo mostremos por puchitos, lo mostremos separado. Entonces, las capacitaciones aisladas son muchas de las explicaciones de cómo nos encontramos sin siquiera saberlo, con una forma de enseñanza como la solemos ver. La segunda década es un boom de inauguración de espacios, pero inauguración de espacios oficializados para enseñar, en especializaciones, en maestrías principalmente. Se inauguran espacios uno atrás del otro y definitivamente se estabilizan a través de los convenios nacionales con universidades públicas y pasan por la revisión de CONEAGU, o sea, la verdad un gran cambio. Y esa oficialización de espacios empieza a generar egresados que son los que hoy están dando vueltas por muchos espacios acá y en otros lugares. Y la tercera década, con los espacios un poco más asentados, cambian un poco los planes, empiezan a ayornarse a las actividades internacionales y se fortalecen vínculos que se iniciaron de una base, pero se hacen un poquito más fuertes. Acá, no lo he mencionado, congresos sobre el área de desarrollo, había uno que se mantuvo mucho tiempo en términos de educación, pero en esta década se inauguran espacios de intercambio que es a través de los congresos. El año que podría destacar es el 2012, con el Congreso Argentino de Teledetección, que ocurrió acá en Córdoba, y después de allí el Argencon y el RPIC, que son, digamos, no son centrados en la teledetección, pero son un gran lugar donde vamos a presentar nuestros trabajos. Y el CELPE, que viene desde antes y tiene convenios con Latinoamérica, es el que trae un hilo conductor en términos de educación. No se suele encontrar una cosa de las dos, o sea, un poquito de educación y un poquito de procesamiento y tal, pero bueno, es un inicio y quizás es un área en la que podamos seguir trabajando. Resumiendo, para ir cerrándoles las ideas de esta presentación. Tenemos muchas formas de definir el área de desarrollo. En pantalla ven las que me han contado referentes y hemos tratado de definir en conjunto según sus propias palabras. Y quizás también preguntarnos qué nos parece, cómo nos parece como comunidad, que sería más correcto mencionarla para que englobe todas nuestras necesidades y cuándo usar un concepto y cuándo no otro para poder manejar un lenguaje común, que es lo principal para poder trabajar. Que preguntarnos también si nos vinculamos, pero no nos vinculamos de saber tal trabaja con tal cosa, tal con otra, ese está a cargo de este área, sino nos vinculamos, pensamos en conjunto cómo elaboramos nuestra educación como comunidad, que no es una comunidad muy grande, no es una comunidad tampoco muy vieja. Y lo de las corrientes, ¿qué pasaría si las mezclamos un poco? Si tomamos los fuertes que tienen las dos. Les dejo esas preguntas para seguir analizando. Y también preguntarnos, cuando nos toque el momento de dar clase, es ¿por qué lo enseño así? ¿Me lo planteé? ¿Pensé en lo que necesita este aula? ¿Qué clase de estudiantes van a venir a mi clase? ¿Qué edades tienen? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cómo van a recibir la formación, el aprendizaje? Ese tipo de preguntas, abrirlas en los espacios, pedirlas en los espacios también, y también ver qué necesitamos para evolucionar, porque de eso se trata. Y eso que ven ahí, que ustedes lo tienen en el colaborativo, es una forma de intentar resumir que si tuviésemos que armar una ecuación para enfrentar un aula con todos los modelados, los procesos complejos, pero también la interpretación de los datos, el análisis espacial, saber qué características debería o no debería tener, por ejemplo, un mapa y demás, cómo ustedes reunirían esas cosas, tanto las palabras estratégicas que reúnen a la educación con las variables que se tienen que manejar en el área. Porque enseñar geomática es mezclar planetas, enseñar un área de desarrollo para que se fusione y sea realmente interdisciplinaria requiere un esfuerzo muy grande para poder decir que lo hacemos en conjunto. Y les dejo unas reflexiones. Esto es parte de un proyecto un poco más grande
Así que las he mencionado un poquito, pero les resalté en palabras clave me interesa charlar sobre un glosario, un lenguaje común, me interesa analizar los vínculos institucionales que tenemos. También me interesa destacar que este área ha crecido a partir de esfuerzos aislados y dedicados de muchas personas que se pasaron para lograr que el espacio crezca, que se pasaron, que están, que ya no están, pero que lograron cosas que hoy nos hacen disfrutar de los espacios en los que hoy estamos. Esto de pensar que las variables biogeofísicas y la interpretación visual pueden ser estratégicamente muy amigas. Y me queda pensar con ustedes, si lo permiten, en esto de elaborar estrategias educativas. En mi caso personal y con mi conjunto y mi equipo de trabajo, seguro volveré a contarles sobre los casos de estudio en otra oportunidad. Y por lo pronto les agradezco